Qué bueno podernos encontrar una vez más para poder estudiar la palabra de Dios. Es para mí una alegría poder volver a poder estudiar la palabra de Dios. Estamos en el tema número 19 de la serie de estudios de la fe de Jesús, que iniciamos tú y yo para poder conocer más de Jesús, lo básico, fundamental de nuestra fe. Es interesante conocer a través de la palabra lo que Dios quiere y tiene para ti y para mí. Es hermoso saber de que Dios tiene un plan. Hoy, en esta nación de Estados Unidos, de Norteamérica, se celebra la independencia. Quiero decirte que también se puede hoy celebrar la independencia de nuestra vida del pecado y podemos nosotros vivir una vida ahora solamente de Jesús, libres por su gracia y su misericordia. Por eso en esta hora quisiera decirte que Dios está trabajando por tu vida y la mía. Hoy necesitamos aprender de Él. No podemos dejar que el enemigo tome nuestras vidas y un día perdernos para la eternidad, por la eternidad. No podemos. Hoy necesitamos entregar nuestra vida a Jesús. Necesitamos volver a Jesús, de donde Él nos tenía. Hoy necesitamos por la fe creer de que Él tiene un sueño, Él tiene un anhelo para tu vida y la mía, de volver al lugar perfecto donde Él creó al ser humano, donde no había muerte, ni dolor, ni llanto. Por eso vamos a estudiar un tema importante, es el tema número 19, lo que la Biblia enseña acerca de la vida cristiana. Un saludo para cada uno de los hermanos y amigos que escuchan este video, este estudio de la palabra de Dios. Vamos a iniciar poniendo este hermoso canto que nos habla de la transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Vamos a colocarlo. Creaste los montes y valles, los hilos también las edades, de aquello que no existía formaste este mundo. Eres grande, tú tienes poder, de tu mano viene todo ser. Cuando todo estaba en tiniebla, creaste el día.
mueva tu espíritu en mí y transforme mi vida. Transfórmame a mí. Si soy como el hierro, tú como el herrero. Yo soy como el barro, tú al alfarero. Tienes poder de crear tantas cosas. Transfórmame a mí. Transfórmame a mí, Señor. Transfórmame a mí. Si soy como el hierro, tú como el herrero. Yo soy como el barro, tú al alfarero. Tienes poder de crear tantas cosas. Transfórmame a mí. Transfórmame a mí, Señor. Transfórmame a mí. Si soy como el hierro, tú como el herrero. Soy como el barro, tú cual alfarero. Tienes poder de crear tantas cosas. Transfórmame a mí. Oh, a mí, Señor. Transfórmame a mí, Señor. Transfórmame a mí. Si soy como el hierro, tú como el herrero. Yo soy como el barro, tú al alfarero. Tienes poder de crear tantas cosas. Transfórmame a mí. A mi Señor, transfórmame a mí. Amén. Qué bello es saber de que el Señor puede transformar nuestras vidas. Él desea, Él anhela transformarnos para que seamos una nueva criatura. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios y en esta hora lo vamos a hacer a través de las Escrituras, conociendo el plan hermoso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora por darnos la oportunidad de poder estar con vida, con fuerzas y con anhelo, Señor, de querer ser salvo. Esto no es de nosotros, sino es un regalo tuyo. El poder es tener el tiempo y el deseo, Señor, de conocer cuál es tu divina voluntad. Te pedimos, Señor, perdones nuestros pecados y que coloques ahora, en este momento, Señor, tu Santo Espíritu en nuestras vidas para poder ser guiados por Él. Que al estudiar tu palabra podamos conocer cuál es tu divina voluntad, pero no solamente conocerla, sino andar en ella, vivirla, Señor, y atesorarla hasta que Cristo venga por segunda vez. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos entonces a colocar nuestro estudio que tenemos para hoy. Hoy es el tema número 19. Es el tema número 19. Y ahora, para que todos lo podamos apreciar, ahí tenemos la vida cristiana. Lo que la Biblia enseña acerca de la vida cristiana es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué cambio ocurre en la vida al aceptar a Jesús? La primera pregunta. Esto es la nueva vida. Una persona que ha conocido a Jesús, ha tomado decisiones por Cristo. ¿Qué ocurre? Según 2 Corintios 5:17, vamos a buscarlo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles cosas viejas? Quiero decirle que ahora por la fe, si yo era un borracho, para mí eso ya no existe. Pero dice usted,
Quizás yo siento todavía, yo voy a sentir todavía los deseos de seguir tomando lo que no es correcto. Sí, es verdad, pero quiero decirle que por la fe, el cristiano vive por la fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa eso? Es que ahora usted cree que ya no necesita, ya no quiere eso. ¿Por qué? Porque Cristo ha dicho que le dará una nueva vida. Y usted cree y sigue avanzando para poder obtener esa vida que Dios quiere darle a usted y a mí. Por eso es necesario, es importante saber lo que la Biblia dice. He aquí las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Por eso es que ahora empezamos a hablar diferente. No porque yo tenga un cerebro diferente y ya no me acuerde de las malas palabras que hablaba ayer. Pero si ahora entrego mi vida a Cristo, Él coloca sus palabras. Por eso debemos estudiar la Biblia. Porque ahora las palabras de Él deben de salir de mi boca. ¿Por qué? Porque de la abundancia de lo que hay en la mente, habla la boca. La Biblia dice la abundancia del corazón, hablando, refiriéndose a la mente. De la abundancia que hay en el cerebro, es lo que habla la boca. Si usted tiene las palabras de Cristo, eso es lo que va a hablar, es lo que voy a hablar yo. Por eso es importante conocer de que Dios tiene un plan que yo no lo sabía, yo no lo puedo, por eso necesito de Cristo. Es por eso la importancia de entregarse a Cristo. Pero muchas personas no comprenden, pero no fuera tanto el problema que no comprenden, sino que se niegan a hacer lo que está escrito. Yo no entiendo a totalidad, pero sí puedo decirle algo, que por la fe se puede experimentar lo que Dios está diciendo. Hoy puedo aceptarlo, lo que Él dice, aunque yo no lo entienda lo que va a pasar mañana, pero he podido ver en lo poco que he vivido el resultado de creerle a Dios. Es maravilloso. Ahora, ¿qué cambio ocurre entonces al aceptar a Jesús? Según 2 Corintios 5:17, dice que todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas. Eso significa que ahora somos una nueva criatura. Esa es la respuesta correcta a nuestra nuestra primera pregunta. ¿Qué cambio ocurre? Llegamos a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso no es de nosotros, es un asunto de Dios. Ahora, ¿qué nueva experiencia maravillosa tendremos? Primera de Tesalonicenses 5:23. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, perdón, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nueva experiencia maravillosa tendremos? La respuesta es la experiencia de la santificación. Algo santo, algo apartado para Dios. El Señor está apartando los suyos y lo está haciendo aquel que cree, con aquel que cree que Él puede hacerlo en su vida. Lo está separando del mundo. Lo está separando de las cosas que no le agradan a Él. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de su palabra, con su Santo Espíritu. Él está obrando un milagro en la vida mía como lo quiere hacer con la vida tuya. Tú no eres lo que Dios anhela. Y es verdad lo que quizás ahora dudas de decir, yo no creo que podré lograrlo. Yo quiero decirte en el nombre de Jesucristo, tú puedes, porque no está en ti el poder, sino en Cristo. El que te llama, el que te dice, ríndete a mí. El que te dice, no sigas luchando por ti mismo,
déjame a mí trabajar en tu vida. Ese sí puede, yo no puedo. Tú no puedes con tu vida. Por eso es necesario rendirse a los pies de Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la actitud correcta ante las pruebas? Primera de Pedro 4, 12 al 13. Cuando uno se somete a Cristo, vienen dificultades. ¿Por qué? Porque ahora, voy a ponerlo de una forma tan sencilla. Antes quizás te gustaba hablar malas palabras. Y ahora cuando te encuentres con tus amigos, porque tú no vas a cambiar de trabajo posiblemente si no te afecta en la relación con Cristo, no tienes que cambiar de trabajo. Y te vas a encontrar, hoy te entregas a Cristo, mañana estarás con tus amigos, los mismos con los que tú has hablado malas palabras. Cuando ellos te vean y tú digas, yo ya no me pertenezco a mí, yo ahora pertenezco a Cristo, y tú no quieras hablar palabras feas, tus amigos te dirán, ¿por qué no quieres hablar como hablabas la semana pasada? Y tú digas, es que ahora le pertenezco a Cristo. Mis palabras son de Cristo. Qué bello es escuchar a personas que están haciendo cambios para poder darle a Dios la gloria y la honra que se la merece, porque Él nos sostiene. Es una forma de crecimiento, es una forma de cómo Dios va guiando. Ahora, quiero decirte que cuando tú te esfuerzas por darle a Dios el primer lugar, vendrán pruebas, vendrán luchas. Pero yo quiero decirte que mira lo que dice la palabra de Dios. Por eso es tan importante la palabra de nuestro Dios, porque es la única que nos sostiene en esos momentos difíciles, críticos, en el caminar con Cristo. Y dice Primera de Pedro 4, 12 al 13, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El cristiano no entiende. Cuando nos entregamos a Cristo, inmediatamente surgen dificultades. Pero dice el apóstol Pedro, no os sorprendáis, sino más bien, dice el versículo 13, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo, cuando tú sientas que no cabes en un lugar por causa de ser cristiano, tú te debes alegrar, porque eso significa que tú has hecho un cambio. Tú quieres servir a Dios, tú quieres vivir para Él. Pero muchas veces nos sentimos incómodos. Otras personas tendrán que decidir por un nuevo trabajo, porque Dios dice que el sábado, el día séptimo, es de Él, y hay que descansarlo, hay que reposarlo. Tendrán que tomar una decisión si quieren ser fieles a Dios. Y ahora viene la dificultad, ¿y con qué voy a sostenerme? Dios ha prometido que te va a ayudar. ¿Cómo? Yo no te puedo decir cómo te va a ayudar, pero yo sé que Él nos ayuda. Y sus promesas son fieles y verdaderas. Yo aquí no estoy hablando de hombres, estoy hablando de Dios. Estoy estudiando la Biblia contigo. Quiero decirte que aquí dice que cuando pasemos por el fuego de las pruebas debemos gozarnos. ¿Cómo gozarse cuando yo estoy pasando dificultades? Es interesante poderlo entender. El Hijo de Dios se goza de saber de que un día Jesús volverá y todo esto pasará. Un día viviremos en un mundo donde nadie va a hablar malas palabras, pero ahora es difícil porque tanta gente hablando cosas, entre más mal hablan, se sienten mejor. Y parece ser de que es mejor ser así, mal hablado, para poder tener un lugar entre la sociedad, y no lo es.
Entre más se ofende a Dios trabajando en el día que Él dijo que hay que descansarlo para honrar y glorificar su nombre, en este mundo hay mayores ganancias, mayores oportunidades de gozo, de placer mundanales. Pero yo te quiero decir que un día Dios dice que en el cielo se guardará y todas las naciones vendrán a postrarse ante Él en el día que Él demanda. Pero ahora no lo es. Hoy reina el mal, pero pronto reinará la justicia. A ese mundo al cual tú y yo queremos ir y vivir con Cristo por la eternidad. Anímate, hermano. Anímate, amigo querido. Hoy es el día de preparación. Jesús está separando a los suyos. Es necesario pasar por un proceso. Tú miras estas plantitas, están acá. Inicia desde esta que está acá. Y esa plantita, antes para que saliera, tuvo que morir. El grano fue echado en tierra. Así es la vida espiritual. Así es la vida en Cristo. Tenemos que morir a través del bautismo. Es un símbolo de la muerte y resurrección de Cristo. Así como el grano cae en tierra para morir, pero luego sale de la tierra. Así es la vida en Cristo. Pero es un proceso. Primero es una cosita pequeñita. Cualquier cosa, hasta la misma agua le hace daño cuando es demasiado. Tiene que ser una medida exacta. Y esa exactitud solo Dios la sabe en la vida del cristiano. Por eso es que Cristo es el único que conoce tu situación y la mía. Y gloria a Dios por eso. Luego pasa un proceso de crecimiento la planta. En el proceso le pasan tantas dificultades hasta que llega a ser mayor que esta que estamos viendo a este lado. Y tú sabes que el propósito de esa planta es dar fruto. Así es tu vida y la mía. El propósito de que ahora le demos la vida a Jesús, le entreguemos a Él todo lo que somos, es porque el Señor quiere sacar de ti frutos que den la gloria y la honra a su nombre. Porque el enemigo está sacando frutos ahora de tu vida. Las cosas que tú haces mal son los frutos del enemigo que sembró semilla mala en tu mente y en la mía. Pero Cristo quiere sacarlo, eso malo, extirpar el veneno del pecado y poner en ti vida para que podamos traer a Él lo que se merece, la honra y la gloria. ¿Cómo? Haciendo el bien, viviendo para servir, primero a Dios, segundo a nuestro prójimo. ¿Cómo lo logramos? No se puede humanamente. Necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por eso lo que estamos estudiando hoy es acerca de la vida cristiana. Y esto es hermoso cuando nosotros lo comprendemos y lo vivimos a la altura de lo que Dios ha dicho. Vamos entonces a la segunda sección de esta lección. Primero es una nueva vida. Luego es la vida devocional. ¿Cuál es el indispensable alimento espiritual? Dice Deuteronomio 17:19. Vamos a buscarlo. Deuteronomio 17:19. Y dice, ¿cuál es el indispensable alimento espiritual? Dice el versículo 19, y la tendrá consigo, este hermoso libro, lo tendrá consigo, y leerá en ella todos los días de su vida. ¿Cuántos días? Todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las cosas
todas las palabras de esta ley y estos estatutos para guardar todas las cosas de esta ley, dice, y estos estatutos para ponerlos por obra. Tenemos que tener una copia de esto, la palabra de Dios, la Biblia, y leerla. ¿Cada cuánto tiempo? Ah, no, cuando tengo problemas. No, eso no dice la Biblia. Cada día, con problemas o sin problemas, debemos leer la palabra de Dios. Con dudas o sin dudas, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Eso es el indispensable alimento espiritual diario, el estudio de la palabra de Dios. Vamos a la siguiente pregunta de la vida devocional. También, ¿cómo establecemos comunión con Dios? Pero antes de pasar a eso, voy a leer unos versículos adicionales acerca de cuál es el indispensable alimento espiritual diario. Leo en Deuteronomio 6 al 9 también. Dice, y estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como señal en tu mano y estarán en frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Ese es Deuteronomio 6 al 9. Eso es lo que debemos hacer. El indispensable alimento espiritual es la palabra de Dios. La siguiente es Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. De modo que el profeta dice que cuando oyó las palabras de Dios, le vino un gozo, una alegría. Y de esa forma, ahora continuó su vida invocando el nombre de nuestro gran Dios. Eso es lo que debemos hacer nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios. Debe darnos gozo, alegría, pero muchos la palabra de Dios les da tristeza, les da aburrimiento, les da sueño. ¿Cuántas cosas más le da? Dicen, ay, que eso no sirve. Ahora, el que ahora no, no le agraden las cosas de Dios, cuando Él venga también le va a decir, tampoco a mí tú me agradas, le dirá el Señor. Por eso, amigo, hermano, que estás escuchando, debemos aprender de Cristo Jesús. Él estaba todo el tiempo haciendo la voluntad de su Padre. Él es nuestro ejemplo. Por esa razón hoy estudiamos lo que estamos estudiando, para poder aprender de la misma palabra de Dios y que nadie nos cuente, porque qué duro es vivir engañado por otros, pero qué lindo es vivir libre porque la palabra de Dios lo ha dicho. Ahora, ¿cómo establecemos comunión con Dios? Primera de Pedro 4:7. Vamos a buscarlo. Primera de Pedro 4:7. Primera de Pedro 4:7. Dice así, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Pronto está por terminar este mundo, pero para muchos, ahorita dicen, este es el momento donde yo empiezo a disfrutar la vida. Qué bueno y fuera la vida en Cristo. Pero cuando se dice así es porque se está haciendo las cosas, lo contrario de lo que ha dicho nuestro amado Jesucristo. Eso es lo que está sucediendo en el mundo. Pero el final de todas las cosas se acerca. Por eso necesitamos velar y orar. Ahora, otro versículo adicional que voy a dar en esto es Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17.
Y dice ahí que debemos orar sin cesar. Eso es lo que debemos estar haciendo como cristianos, como hijos de Dios, leyendo la Biblia, orando, pidiéndole a Dios perdón por nuestros pecados, pidiéndole fuerzas. No puedo abandonar este vicio, no puedo abandonar este mal hábito que yo tengo. Debemos nosotros clamar a Dios, pero es lo que menos muchos de los que se entregan a Cristo hacen. Por eso se ven vidas que ahora muchos dicen, para ser así, yo no lo quiero ser y por eso no soy cristiano. Déjame decirte que aunque tengas, aunque tengas razón en algo, estás sumamente equivocado. Porque el hecho de no entregarte a Cristo no te hace mejor que aquel que está diciendo ser cristiano y está viviendo una vida mala, una vida doble. No estás mejor. Jesús a ti y a mí nos invita a que nos entreguemos a Él. ¿Por qué? Porque eso significa de que aunque si tú dices, yo no quiero ser y por eso no me entrego, ya tú estás destinado al fuego eterno que Dios ha prometido al final del tiempo. Al final, cuando Él vaya a hacer juicio ejecutivo. Ahora sí. Pero quiero decirte que muchos dicen, no, yo no quiero ser así. Estamos estudiando cuál es la forma correcta de vivir la vida cristiana. ¿Y cómo lo estamos haciendo? A través de la palabra de Dios. Yo no soy el que estoy inventando esto. Si es de que debemos nosotros tomar en cuenta cada una de estas cosas que la palabra de Dios nos está diciendo. Vamos entonces ahora a la vida de adoración. Isaías 58, 12 al 14 nos dice algo. La vida devocional era lo que estábamos estudiando primero. Ahora la vida de adoración. ¿Qué dice Isaías 58, 12 al 14? ¿Qué día es dedicado a la adoración a Dios? Isaías 58, 12 al 14 dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generación en generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzado para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie o del día sábado, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ahí está la promesa. Una vida de adoración. ¿En qué día es dedicado? ¿Qué día es dedicado a la adoración a Dios? Según la palabra de Dios es el sábado. Pero el sábado para muchos no lo es. Pero ahora estamos mirando cómo Dios nos invita a hacer cambios. Una nueva criatura, el que está en Cristo. Esto no es lo que has acostumbrado, dirías tú. Yo no estoy acostumbrado a ir a la iglesia en sábado. Ese día yo lo acostumbro a trabajar. Perfecto, eso es lo que tú has hecho. Pero lo que Dios ha demandado no es lo que tú haces. Por eso la Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así es Dios. Por lo tanto, debemos nosotros hoy escuchar la voz de Dios. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, hablando de Jesús. ¿En qué lugar se presenta la adoración a Dios? ¿Cuál es el lugar correcto? Vino a Nazaret, estoy hablando de Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús vino a la iglesia en el día de reposo. Dices tú, ¿cuál es el día de reposo? Lee Génesis 2, 1 al 3. Lee Éxodo 20, 8 al 11 y te dirá cuál es el día. Algunos toman como excusa,
Ah, no, es el séptimo. Y el séptimo puede ser cualquier día, no puede ser cualquier día. Así como tu cumpleaños no es cualquier día, hay un día específico en que tú y yo nacimos. Tú no puedes decir eso. Tú no puedes decir a cualquier hora puedo llegar al trabajo y yo trabajo. No, hay un horario para llegar y entrar a trabajar y un horario para salir. ¿Por qué decimos para Dios que hay cualquier día para adorar cuando Él ha dicho que hay un día? Es imposible. No hagamos de la palabra de Dios burla, porque Dios no puede ser burlado. Debemos someternos a Él y seguir sus pasos. Él lo está anunciando por su palabra. Ahora, ahí podemos nosotros seguir diciendo lo siguiente acerca de Jesús. Porque tú puedes decir, yo a Jesús es que sigo. Perfecto. Si siguieras a Jesús, tú y yo hiciéramos lo que Jesús hizo. Jesús fue a la iglesia en sábado. A esos lugares debemos asistir nosotros en el día del Señor. Porque esa es la vida de oración, de adoración de una persona que ha entregado su vida a Cristo. Vamos a continuar. La otra parte es la vida de testimonio cristiano, una vida de testificación. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchas personas están preocupadas porque ahora las cosas que están pasando, dice, ahora sí, yo estoy preocupado porque algo va a pasar, sí, algo va a pasar, pero yo te quiero decir que el anuncio verdadero del fin del mundo no son las cosas terribles que están pasando. Jesús dijo que son el principio de dolores. Y entonces dices tú, ¿cuál es el fin? La Biblia está diciendo, mira, voy a volverlo a leer. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. De modo que lo que nos está indicando la palabra de Dios es que debemos nosotros como cristianos tener una vida de testimonio. La misión, qué trascendental misión confió Dios a sus hijos, la predicación del evangelio. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que debemos hacer como hijos de Dios. Debemos ir por todas partes, donde tú te encuentres, donde yo me encuentro ahora como cristiano, debo hablar de Cristo. Debo hacer el llamado a otros y decirles, Cristo está buscando, Cristo está queriendo entregarte a ti una nueva vida. Esa es la vida de testimonio que Cristo pide a cada uno de nosotros. ¿Qué preparación esencial debemos poseer? 1 Pedro 3:15. La preparación esencial. Dice, si no santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, o sea, nuestras mentes, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Si alguien va a hablar acerca de su fe, debemos hacerlo con la palabra de Dios. Es bueno hacerlo, porque hay muchas personas que están aferradas a la mentira y quieren demostrar con falsedades, incluso de la misma palabra de Dios, diciendo que así son las cosas. Pero cuando el cristiano conoce la palabra de Dios, no solo conoce una parte, como lo hizo Satanás con Cristo, le dijo que a sus ángeles mandaría que se tirara del pináculo del templo, porque Dios enviaría a sus ángeles para protegerlo. Jesús le dijo, escrito está. También, así como me estás diciendo que los ángeles, Dios va a enviar los ángeles para que me cuiden, también escrito está que al Señor tu Dios no tentarás. O sea, que si Jesús no hubiera conocido las escrituras, Satanás le hubiera ganado. Así también nosotros
muchas veces con un texto sacado de contexto, o en otras palabras, es un versículo que no es lo que, o sea, cuando tú lees un versículo, para que tú entiendas lo que dice, tienes que leer lo que dice antes y lo que dice después de ese versículo. En el mismo capítulo donde tú lo estás leyendo, tienes que leer el contexto. Eso se le llama contexto. Ahora, ¿por qué es importante leer eso? Porque para que tengas una comprensión correcta de la palabra de Dios. Pero resulta, nosotros a veces, te voy a decir en un pequeño resumen, a Pedro se le dijo en una visión que mata y come, y de ahí sacan que ahora, no, yo puedo comer de todo lo que se me venga en gana. Porque a Pedro se le dijo mata y come, y no le llames inmundo a todo lo que Dios ha limpiado. Y yo quiero decirte algo. Si en verdad tú apoyas esa idea y está allí, es bíblico, tú dices, pero ¿y ahora cómo lo vas a resolver tú? Yo no lo voy a resolver, ya está resuelto, allí está escrito. Lee todo el capítulo donde encuentras esas palabras y te vas a dar cuenta que cuando Dios le dijo, Jesús le dice a Pedro, mata y come, lo que le está diciendo es, no llames inmundo, le está diciendo es, ama a todas las personas, porque él hacía excepción de personas. Él decía que los gentiles no tenían privilegios para poder ser salvos. Dios no había dado oportunidad a ellos. Pedro pensaba, aún siendo el discípulo que anduvo con Jesús todos los días, mientras Jesús estuvo en esta tierra en su ministerio, él había caminado con él y aún así tenía preconceptos de las personas. Y decía, esta persona no puede ser salva. ¿Por qué razón? Porque decía que solo la salvación era para los judíos. Y Jesús tuvo que ayudarlo un poco y le dio una visión acerca de animales para que entendiera cómo debía. Y tú dices, ¿te das cuenta? Por eso se debe comer todo. Perfecto. Si tú así crees, yo te voy a animar entonces hoy, haz un desayuno, una cena o un almuerzo de serpientes y de sapos y de todo eso, cosas feas. Tú me vas a decir, me estás ofendiendo. No te estoy ofendiendo. Es por la causa de muchas personas que piensan que como a Pedro se le dijo, mate y come, podemos comer de todo. No, señor. Tú no agarras un caballo y lo destazas y te lo vas a comer. No agarras un elefante y dices, qué rico, qué carnoso está ese elefante. Quizás habrá alguna parte en el mundo donde lo hagan, pero tú y yo sabemos que no es correcto. Esto es importante. Por eso estamos estudiando la Biblia, porque para muchos esto es un fracaso en su vida espiritual. Toman un texto para formar de eso un problema y piensan, y sí lo hacen para otros, pero otros que no estudian la Biblia, pero no para los que conocen la palabra de Dios, no para los que estudian la palabra de Dios, porque Dios los guía y los lleva a conocer la verdad. Pero cuando tú y yo no queremos aferrarnos a ser humildes, mansos, sencillos y doblegarnos a Cristo, lo que vemos solamente son falsedades en la palabra de Dios. Yo te quiero decir algo. Cuando tú no quieres creer en la verdad, no quisiste. Entonces el Señor dice, perfecto, no quisiste creer en la verdad. Hay también el camino de la mentira. Y Él mismo permite que espíritu malo venga a ti para que creas solamente en la mentira. Y cada vez que lees la palabra de Dios, lo único que buscas, no lo que buscas, perdón, lo único que encuentras es mentira que te ayuda a ir más falsamente. La palabra de Dios hay que leerla con oración. Se necesita el Espíritu de Dios para entenderla. No se necesitan hombres intelectuales, se necesitan hombres de un corazón sencillo y humilde. No, pero es que mire, ese texto está difícil. No está difícil porque el Dios que lo dio por ti y por mí. No, pero se necesitan expertos. Escúchame, se necesitan hombres mansos y humildes de corazón para reconocer que estamos equivocados y Dios tiene la razón. No inventemos.
Dios tiene un plan maravilloso para salvarte a ti y a mí. Esto es hermoso, estudiar la Biblia. Es conocer al Dios omnipotente, el Dios poderoso, el Dios que puede transformar tu vida y la mía. Ahora, tenemos entonces qué trascendental misión. Ahí tenemos que debemos predicar el evangelio. Vamos entonces a la siguiente pregunta y tenemos allí qué preparación esencial. Ahí lo dijimos acerca de cómo debemos presentar defensa de nuestra fe bíblica, pero debemos hacerlo con paz, con mansedumbre, dice la Biblia. O sea, ¿qué quiere decir? No, no pelees con las personas. Si tú eres un fiel seguidor de Cristo, tú no vas a pelear con las personas para decirles la verdad. Cuando una persona está queriendo discutir de una forma irónica, o sea, con ira, por favor, no lo hagas. No es correcto, porque lo que quiere no es conocer de Jesús, lo que quiere es discutir de qué es más. La Biblia no es para eso. Yo puedo hablar con cualquier persona. Yo soy adventista del séptimo día. ¿Qué significa? Es que creo en el segundo advenimiento de Cristo. Séptimo día, porque Dios creó todas las cosas en 6 días y el séptimo día, Él dijo, yo lo voy a reposar. Y me lo dio a mí y a ti para que lo reposemos juntamente con Él por la fe. Dando a entender que nosotros, así como Él terminó de sus obras, también un día el Señor ha prometido que va a terminar con el pecado en nuestra vida. Pero yo te quiero decir que yo puedo hablar con un hermanito católico, con un hermanito pentecostal, puedo hablar con un hermanito de la luz del mundo, puedo hablar con cualquier denominación que tú seas. No necesito pelear contigo. Yo lo que puedo hacer es, cuando tú me digas de un texto, yo te puedo contestar con otro, si es que algo anda mal que tú estás entendiendo. Pero si tú estás correcto, yo también lo acepto, porque cuando es palabra de Dios no la puedo negar. Y no importa quién la diga. Pero yo te quiero decir algo. No necesitamos andar peleando con nadie. Si tú eres un hermanito católico, si tú eres un hermanito pentecostal, si tú eres un hermanito de cualquier denominación, tú no necesitas pelear con las personas. Porque si tú tienes la verdad, muestra tu mansedumbre, tu amor por las personas. No seamos arrogantes como cristianos. Nos llevamos de que conocemos a Jesús y lo que andamos haciendo es maltratando a las personas, haciéndoles creer de que lo que yo creo solamente es la verdad y no es lo que yo creo, es lo que está escrito en la palabra de Dios. Que es verdad que mi iglesia tiene normas, es verdad, pero las normas no son mayores que la misma palabra de Cristo. Las normas de mi iglesia tienen que estar basadas en la palabra de Dios. Por eso si hay algo que podemos hablar, tiene que ser de la palabra de Dios. Eso es lo que estamos ahora estudiando. Voy a eh, tomar el siguiente versículo, la siguiente sección es guías espirituales. 1 Tesalonicense 5:12. 5:12 y 13 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y por amor, por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Un cristiano, una persona que se ha sometido a Cristo, esto es importantísimo. Aquí Pablo está hablando a los de Tesalónicas y les está diciendo, hermanos, les ruego que reconozcan a los que trabajan entre vosotros, a los pastores, a los evangelistas, a los profetas, a estos, a los discípulos, a los apóstoles, reconozcanlos. ¿Por qué razón? Dice él.
los tengáis en mucha estima por amor a la causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Como iglesia, como cristianos, como familia de Cristo, Dios ha dejado hombres para que trabajen en su grey. Y esos hombres son como tú y yo, débiles, sensibles. Debemos respetarlos. Hay hombres que tú puedes decir, no, pero este no merece el respeto. Yo te quiero decir algo. El concepto que da la Biblia acerca de esto es, debemos respetarlos no por lo que tú ves en ellos o lo que tú ves que son ellos en realidad. No, no, debemos respetarlos porque así lo ha dicho Dios. Dios es el que demanda que respetemos a los que trabajan entre nosotros como familia de Dios, como hermanos, porque son los ungidos del Señor. Por eso es necesario descubrir cuál es la iglesia verdadera, porque no a todos le podemos nosotros dar un respeto como ungido del Señor. Hay hombres que chocan a nuestra mente, porque de ungidos no tienen nada. Pero yo te quiero decir que cuando tú conoces la Escritura, tú te das cuenta perfectamente quién es el ungido de Jehová. Los ungidos de Jehová buscan el bienestar del pueblo de Dios. Los que no son ungidos de Jehová, lo único que buscan es la lana de ellos, como ovejas. ¿Qué significa eso? Solo buscan el beneficio, buscándole todo el tiempo a ver qué le sacan al pueblo. Pero el que conoce quién es el que lo envió a pastorear sus ovejas, ese hace una obra de pastor. El pastor lleva a sus ovejas a pastos ricos, donde puede saborear la oveja, alimento para su energía de su cuerpo. Así el buen pastor lleva al rebaño que se le ha confiado a la palabra de Dios, a que coma rico de la palabra de Dios, no a fábulas, no a mentiras, a chistes y a cuentos, sino a la palabra de Dios. Cuando tiene sed la oveja, necesita agua. No es a la agua esa que nosotros sabemos que necesita nuestro cuerpo diario. No necesito un pastor para tomar agua de esa. Yo necesito un pastor para que me lleve a la fuente que es el Espíritu Santo. Ese es el agua que Jesús prometió que sería en nosotros. Cuando nosotros tomemos de esa agua, no volveremos a tener sed, porque el Espíritu mismo nos guiará y nos llevará a hacer lo que Él quiere que seamos. Eso es el buen pastor. Por causa de su obra, ahora hablo contigo y conmigo. Porque por causa de esa obra nosotros debemos tener respeto por esos hombres. Porque tú no sabes la forma como ellos nos están guiando para llevarnos al pasto, que es la palabra de Dios, al alimento y también al agua, que es el Espíritu Santo, que se está derramando sobre cada uno de nosotros que creemos a la palabra de Dios. Es importantísimo. Hay personas hay de dos formas, tanto ministros que no son ministros, como también hay pueblos que no hacen lo que deben hacer con los ministros. Así como hay ministros malos, también hay pueblo malo. Tú y yo debemos, como somos pueblo, si tú y yo no somos ministros, entonces hagamos lo que a nosotros nos corresponde. Dejémosle lo de los ministros a los ministros. Ellos darán su cuenta. Pero tú y yo también no nos pasamos por alto. Dios no nos va a pasar por alto, porque no dará por inocente, dice el mandamiento número 3. Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. No te excuses en que miras tanta maldad. Hagamos la voluntad de Dios y Dios a su debido tiempo nos va a recompensar de acuerdo a su promesa. Ahora, entonces, ¿quiénes son nuestros guías? Los que trabajan entre nosotros, los ministros, ya los mencioné. ¿Quién es nuestro guía supremo? Vamos a buscarlo en la palabra de Dios. Colosenses 2:6 al 7.
Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Quién es nuestro guía supremo? Vuelvo a leer el versículo clave. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Quién es? ¿Cómo? Arraigados y sobreedificados en él, en Cristo, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Quién es nuestro guía supremo? Es Cristo Jesús. Quiero decirte de que Cristo está obrando en nuestra vida. Debemos entender esto de la manera correcta. Dices tú, si Jesús es mi guía supremo, yo no necesito a nadie. Espérate, no seas sabio en tu propia opinión. Dios también tiene hombres que Él ha depositado en ellos su Espíritu Santo para poder guiarnos a nosotros. No seamos arrogantes. Tú no te perderás. Escúchame bien lo que voy a decir. Si tú eres obediente, cuando un hombre venga con la palabra de Dios, guiándote por lo que está escrito, tú no tendrás ningún problema. Por eso es necesario que tú conozcas la Escritura, que tú leas la Biblia. Porque si tú no la lees, ¿cómo sabrás si esa persona es de Dios? Pero si tú no lees y estás siguiendo a alguien, tú estás en graves peligros, en una grave situación. Necesitas conocer a Dios a través de su palabra y dejar que hombres que Dios ha colocado trabajen. No seas tropiezo, seamos nosotros de ayuda, de bendición para esas personas que trabajan. Así como respetamos a los policías. Ellos hacen una labor y debemos ayudarlos a ellos. ¿Cómo? Portándonos bien. No haciendo desastres. Y de esa forma nosotros ayudamos a nuestra nación, donde quiera que tú te encuentres. Seamos respetuosos de las autoridades. Dios las ha colocado con un propósito y es de cuidarnos. Dios lo ha hecho bueno todo. Los doctores, tengamos respeto por los médicos. Los médicos también deben saber que deben darle salud a la gente, no buscar el dinero solamente. Es verdad que tienen que cobrar, es verdad, porque ellos también invirtieron tiempo y dinero en esa vocación. Pero también deben recordar que la gente los busca por salud, a que le ayuden a decir cuál es el problema y no tengan miedo de decirle la verdad. Pero también nosotros como pacientes, si el médico te dice, haz esto, no te niegues, porque él te está ayudando. ¿Y cuál es la mejor forma? Por eso es correcto y bueno, en gran manera, estudiar la Biblia, porque así te darás cuenta quién es el verdadero médico que Dios ha enviado para que te ayude en tu salud. Así conocerás el verdadero policía que está cuidando del ciudadano. Qué belleza es la palabra de Dios. Y yo sé que tú estás haciendo decisiones por Cristo. Esto terminamos diciendo con las siguientes palabras. Con la ayuda de Dios y siguiendo a Jesús, procuraré vivir una vida cristiana cabal o completa. Que Dios te ayude a ti y a mí a ser cristianos de verdad. Recuerda, no es con tus fuerzas que tú y yo lo lograremos, es con la ayuda de Dios. Por eso colocaré este hermoso canto para que podamos escucharlo y podamos meditar en esas hermosas palabras que tiene para nosotros después de haber estudiado esto maravilloso de ser en una vida cristiana.
ser. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder, y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino porque sé que si confío en Él, Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Porque mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. En mi caminar. Amén. Eso es lo que la Biblia enseña acerca de la vida cristiana. ¿Cómo podemos nosotros ser cristianos victoriosos? Recuerda, aprendamos la lección de las plantitas. Tienen un proceso. A veces llega la plaga y con esfuerzos, con el que las sembró, cuidándolas, ellas llegan a dar el fruto para el cual fueron sembradas. Así también Dios hoy quiere en ti sembrar la semilla de la salvación, sembrar la semilla de la esperanza. A través de su palabra, Él quiere sembrar la semilla de la paz, de la vida eterna. Deja que el Señor coloque en tu mente, en tu corazón, lo que a ti te traerá felicidad. Porque un día Él ha visto en ti que dará fruto para su honra y su gloria. No seamos duros de corazón. Entreguémosle todo a Él. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias, Señor, te doy por la vida de mis amigos, mis hermanos que están escuchando. Sé, oh Dios, que no es fácil para ellos, pero están tomando decisiones por ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, reconocemos que estamos atados a nuestros vicios, a nuestros malos hábitos, pero con tu ayuda podemos salir adelante. Por eso te pido, Padre, danos hoy tu Espíritu Santo. No nos abandones, no nos dejes solos, Señor. Ayúdanos en nuestra débil fe y en nuestras pocas fuerzas. Aumentanos lo que necesitamos para poder caminar como tú quieres. Padre, gracias por estos estudios que tenemos de tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña tu verdad. Gracias por Jesús, nuestro amado Salvador, que hizo posible que ahora nosotros podamos escuchar tus bellas palabras.
Gracias, papito, por amarnos. Gracias, porque no merecemos, Señor, escuchar estas palabras maravillosas por causa de nuestro pecado, pero gracias porque tú proveíste un plan para acercarnos a ti. Te lo pedimos, que nos bendigas, ahora y siempre con bendiciones del cielo. En Jesús te lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un lindo día. Hasta luego.